Historia del mosaico. Hola, soy Ruth y en este video les voy a presentar brevemente la historia del mosaico. La palabra proviene del latín musibum opus, con el que en la antigua Roma se llamaba el revestimiento que decoraba la gruta dedicada a las musas. Mosaico es una obra pictórica elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros materiales similares de diversas formas y colores, llamadas teselas, unidas mediante un aglomerante para formar composiciones decorativas, geométricas o figurativas, que se aplican sobre cualquier superficie. El origen de esta representación artística es remota. Algunos historiadores la sitúan en Mesopotamia, donde en torno a una ciudad se edificó el templo de Uruk, cuyas columnas aparecen decoradas con clavos de arcilla coloreada. O sea, podemos decir que el mosaico nace en Medio Oriente. Posteriormente, los egipcios, babilonios y persas realizaron composiciones de ladrillos policromados. En la antigüedad, el empleo del mosaico se extiende por el Medio Oriente y la India. En América precolombina se usó en Perú y en el México del siglo IX al V a.C. Revestían las máscaras humanas y animales con turquesas, cuarzos, jade, malaquita, oro, madreperla, etc., logrando intensos efectos de maravilla y misterio. Más adelante, en el primer templo que aparece con sus paredes decoradas con mosaicos del que se tiene noticias es en el de Olinto, en el siglo IV a.C. en Macedonia. De ahí pasa a Grecia, pero su máximo apogeo se produce en Roma. Los mosaicos romanos tienen fama de ser los mejores de su género. Aplicaron, desarrollaron y perfeccionaron la técnica para aplicarla sobre paredes y suelos en las casas señoriales, villas, edificios públicos. Tras la caída de Roma, la técnica de colocación del mosaico fue integrada en la arquitectura cristiana bizantina. El mosaico romano y sus técnicas. Para realizar un mosaico se aplican pequeñas piezas o teselas hechas con diferentes materiales, ya sea mármol, cerámica, vidrio, sobre una capa de mortero. Las teselas se disponen siguiendo un dibujo previo, de tal manera que forman figuras geométricas o escenas más complicadas. En principio se utilizaron colores básicos, más adelante aparecieron gran cantidad de tonalidades. Los griegos helenísticos ya utilizaban la técnica del mosaico y fue de ellos quienes los tomaron los romanos. Estos dieron al mosaico su época de mayor esplendor. Los romanos distinguían tres tipos de técnicas para realizar un mosaico según la temática representada. Opus sectile se hacían con piezas de mármol grande, de diferentes tamaños y colores, diseñando figuras geométricas, con diferentes colores, formando diseños geométricos o figuras. Opus teselatum se hacían con piezas pequeñas que tenían entre medio centímetro y 1,5 centímetros de lado. Opus vermiculatum. El nombre viene del diminutivo latino vermiculus, de vermis, que es gusano. Se realiza con pequeñas piezas de menor tamaño a las del opus teselatum. Se lograban efectos pictóricos y mejores detalles y acabados. Con ellos el artista podía dibujar con bastante precisión las líneas, las curvas, las siluetas y toda clase de objetos que pudieran requerir más precisión. Los temas del mosaico.
Mosaico de figuras geométricas. En ellas se repiten rectángulos, trazos, curvas y cuadrados. Mosaicos que combinan figuras con motivos geométricos. Mosaicos que recogen escenas, la mayoría de ellas de carácter anecdótico y costumbrista. Y mosaicos de escenas de casas. Mosaicos de inspiración helenística. Recogen escenas faunísticas. Y mosaicos con escenas eróticas. Función de los mosaicos romanos. La función en techos y paredes. Esa fue la primera función, pues los consideraban demasiado delicados. Esta función la tendrán de nuevo los mosaicos medievales. Posteriormente descubrieron que los mosaicos podrían resistir pisadas y comenzaron a aplicarse masivamente sobre los pavimentos. Pavimento fue su función principal cuando se descubrió su alta resistencia y escaso mantenimiento. Los mosaicos eran para los romanos un elemento decorativo para los espacios arquitectónicos, de tal manera que no había palacio o villa romana o terma o edificio público donde no hubiera mosaico. Resistencia y conservación. La alta resistencia de los mosaicos romanos han permitido su buena conservación durante siglos. Esta manifestación artística que nace en el Medio Oriente, pasando por Persia e India, Líbano, Siria, desarrollada extensamente por los romanos, se propaga por el mundo mediterráneo. Específicamente vuelve a hacer su aparición en el siglo XIX-XX en Barcelona, con el artista-arquitecto Gaudí, quien retoma las técnicas del mundo romano y les da su impronta. Lo encontramos en estas imágenes donde Gaudí comienza trabajando con formas simples, figuras geométricas, los pisos de la iglesia de Sant Pacia, más o menos en 1878, para luego seguir utilizando esta técnica en sus megaproyectos mundialmente famosos, como son la Casa Batlló, Parc Güell, Casa Milà o La Pedrera y la Sagrada Familia. Imágenes de la azotea de La Pedrera o Casa Milà, donde vemos la utilización del vidrio como material para el mosaico. Actualmente ha tenido un resurgir el mosaico, donde lo podemos ver en diferentes aplicaciones, como objetos utilitarios, cuadros, una superficie de mesa, una maceta. En este mural encontramos dos técnicas combinadas, el mosaico y el relieve hecho con cemento directo, decorando esta pared en una casa neuquina. En Brasil, donde podemos ver en lugares artísticos como Río de Janeiro, se encuentra la escalera de Selarón, donde combina belleza, arquitectura, turismo y efecto de aire libre. Y por último, encontramos en una pared en Ushuaia, embelleciendo con sus hermosos colores esta ciudad. El mosaico se puede trabajar con método directo, método indirecto, y tiene unos tipos de corte. Los cortes regulares van a ser para las composiciones geométricas y los cortes irregulares para las composiciones más orgánicas. Muchas gracias por haber visto este video y continuaremos en otra oportunidad para ver historia del mosaico.